Bien, vamos a continuar, hermanos, hoy con nuestro estudio de la ortodoxia de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Y habíamos dicho ya que eso lo debemos hacer a la luz del documento histórico más antiguo y establecido como el más básico en cuanto a la ortodoxia. Lo primero que uno encuentra al examinar la Confesión Bautista de Fe de 1689 es que ese documento tiene un contexto que reconoce la posición o fe básica del cristianismo, es decir, lo que ha sido proclamado y creído por los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. Si alguien niega alguna de estas doctrinas básicas que nosotros estamos estudiando, está en esencia negando su cristianismo. Es así de importante estudiar las doctrinas que componen la ortodoxia cristiana. Y es de común acuerdo, o ha sido de común acuerdo a lo largo de la historia, establecer el credo de los apóstoles como el resumen para estudiar o definir la ortodoxia cristiana. Entonces, habíamos dicho, si por ahí tienen a mano todavía, pueden sacar de vuelta su credo, la imagen que les había pasado en el grupo, porque vamos a volver a estudiar ahora el credo de los apóstoles dividido en su estructura de tres partes. Ahí teníamos nosotros en esa imagen que les pasé, estaba marcado la parte uno, 2 y 3. La primera parte es del Padre y la creación. Esto fue lo que desarrollamos ya el domingo pasado. Ya no vamos a tomarnos tiempo en esto hoy, mucho tiempo al menos. La segunda parte, que es la más larga que vamos a ver hoy, es del Hijo y la redención. Y la tercera, que también es breve, habla del Espíritu Santo y su obra. Entonces, habíamos encontrado aquí que vamos a hacer siempre tres observaciones acerca de cada parte del credo. Vamos a ver esas tres observaciones del credo comparadas a la luz de la confesión de fe. Habíamos dicho que en la primera parte se declara la deidad del Padre. Habíamos dicho que también encontramos a la luz de el acto de creación de Dios Padre, encontramos sus atributos, los atributos de Dios Padre. Y en tercer lugar, todo un capítulo de la confesión es dedicado a la doctrina de la creación. Y eso es lo que nosotros encontramos en la primera parte del credo. Es interesante que lo primero que hace el credo cuando confiesa creo en Dios Padre Todopoderoso, empieza su reconocimiento de que la deidad está perfectamente organizada y puede, aunque de manera limitada, porque nosotros somos seres finitos, la deidad puede entenderse en su conformación. ¿Qué significa que nosotros podemos entender a Dios en su conformación y que Él está organizado de manera perfecta? Que algo sumamente útil para entender a Dios es entender la Trinidad. Tenemos que entender la conformación de Dios en tres personas. Y por eso es que al estudiar el credo de los apóstoles hacemos esta triple división en tres partes y buscamos esa triple división en la confesión para ver si nuestra confesión realmente es ortodoxa. Así que cuando nosotros vemos que el credo empieza con creo en Dios Padre Todopoderoso, ya de entrada nos está diciendo el Padre. Vamos a hablar primero del Padre, vamos a hablar después del Hijo y vamos a hablar después del Espíritu Santo, porque podría haber perfectamente dicho creo en Dios Todopoderoso, ¿verdad? No hacía falta agregar padres y eso no era importante. Sin embargo, se ve claramente la importancia de esto ahí. Entonces, la iglesia cristiana siempre ha entendido, ha creído y ha confesado que el único Dios verdadero existe en más de una persona, específicamente en tres personas. Así que vamos ahora a meternos ya de lleno en la segunda parte del credo. ¿Alguien podría leer, por favor, todo lo que está al lado del punto 2 en el credo? Empieza con en Jesucristo. Pueden agregar creo en Jesucristo. Si alguien puede leer, por favor, que tenga la imagen a mano. Dale. Creo y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Gracias, Mario. Hermanos, si hay algo que el credo evidencia y que es que lo que nos define a nosotros como cristianos, lo que nos distingue de cualquier otra religión falsa, es que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Eso es lo primero que nosotros podemos sacar de esta segunda parte del credo. Un verdadero cristiano, más allá de la denominación a la que pertenezca, es una persona que se ha arrepentido de sus pecados y que ha abrazado a Cristo como su Señor y único Salvador. Y esta sección del credo nos recuerda que esto no es un fenómeno moderno, esto no es un desarrollo teológico moderno, esto está inclusive en la antigua fe de la iglesia, se refleja en la antigua fe de la iglesia. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Entonces, esta sección, como leyó recién el hermano, relata brevemente la historia de Jesús, desde su concepción por el Espíritu Santo hasta su ascensión a los cielos, desde su exaltación hasta su regreso prometido como rey. Así que es un breve relato, ya podemos ver en esta segunda parte, de la vida de Jesucristo. Y aquí yo quiero hacer una observación, porque creo que se puede pasar por alto muchas veces cuando nosotros leemos el credo, esto que está ahí. Hermanos, esta sección del credo es una confrontación directa a la tendencia cultural moderna del minimalismo teológico. Esta sección del credo confronta directamente esa tendencia que se ve en tantas iglesias en nuestra época de un minimalismo teológico. ¿Y a qué me refiero con eso? A que hay mucho más que confesar que decir yo amo a Jesús o pasar al frente a dar hacer la oración del pecador, a decir yo creo en Jesús. Hay más que eso, hermanos, no es simplemente eso. Todo verdadero creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, aparte de confesar, creo en Jesucristo, debe entender lo que esa confesión implica. Debe tener un conocimiento del contenido de esa confesión. Debemos poder identificar quién es ese Jesucristo al que yo digo que amo y creo en él, ¿verdad? Y tristemente en muchas de las iglesias hoy una cristología, ese entendimiento o ese estudio de la persona de Jesucristo es tan superficial que se refleja en su adoración y se refleja en el testimonio de las personas. Muchos dicen que quieren a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor, y eso denota una cristología deficiente o se puede decir también superficial. Así que el entendimiento de quién es Jesucristo lo vamos a dividir hoy en tres partes fundamentales, que es lo que nos muestra el credo. Vamos a mirar, vamos a hacer nuestro estudio breve de cristología a la luz de la deidad del Hijo, a la luz de su humanidad y a la luz de su obra redentora. Entonces, lo primero que el credo enseña es la deidad del Hijo. Aunque más adelante en la historia de la iglesia fueron surgiendo más frases y más formulaciones que proclamaron con mucho más claridad esta doctrina, nosotros podemos ver la semilla de esta verdad ya en el credo, en las palabras creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Ahí ya se está declarando la deidad de Cristo. La palabra Señor nuestro es la clave para entender que se está declarando la deidad de Cristo. Ahora, si recordamos el contexto histórico del credo, ¿cuál era el contexto en el cual surge este credo alrededor del siglo II o III? Un ataque de un grupo específicamente conocido como los docetistas, que ¿qué hacían? Negaban el hecho de que la materia o lo que sea físico, y cuando eso se referían al cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo, pueda tener algún tipo de conexión con el espíritu. A todos los grupos herejes, después, ¿verdad? Se los denominó todos grupos herejes a esto, que creían algo similar a los docetistas, se les conoció como los gnósticos. Y ellos en esencia niegan que la materia puede tener conexión con lo espiritual. Y eso le llevó a ellos a decir, ok,
si Jesucristo es realmente Dios, es imposible que sea verdaderamente hombre. No puede ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre porque la carne no puede tener contacto con lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Jesucristo aparentaba ser un hombre. A lo mejor un ser ahí que no es realmente hombre, que parecía a los ojos de los hombres un hombre, pero que en realidad no podía haber sido hombre. Eso es lo que ellos defendían o creían. Ese es el contexto. Eso era la humanidad de Cristo, es lo que era atacado en esa época. Y eso, por un lado, puede explicar por qué es tan breve esta frase del credo sobre la deidad de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, su contenido es altamente teológico de todas formas. Podemos, por favor, ir a Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, Pablo hace una descripción de la obra de Cristo en la cruz y lo presenta como prueba de que Jesús es el Señor o como prueba de su deidad. El que tenga, por favor, si quiere leerse Filipenses 2, 9 al 11, por favor. Dale. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Que Jesucristo es el Señor. Entonces, este versículo, este pasaje es, por ejemplo, un cumplimiento de la promesa que está en Isaías 45, de que Cristo o el Cristo revelaría la gloria de Dios a todos los pueblos. Y también la misma doctrina o la sustancia de esa doctrina se encuentra en la enseñanza apostólica. Si quieren anotar, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 36, donde encontramos que se dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, así que el primer enunciado del credo claramente declara la deidad del Hijo. Es sumamente breve, ya dijimos que posiblemente por el contexto en el que se dio el credo de los apóstoles es muy breve este enunciado, pero podemos ver ya que está en total concordancia con la enseñanza apostólica que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a pasar a la segunda, que es la que más vamos a desarrollar hoy, la más larga. En segundo lugar, el credo enseña la verdadera humanidad de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo. Y esta es evidentemente la gran controversia que había en su tiempo y la que se buscaba aclarar en la mente de los creyentes. ¿Alguien puede leer, por favor, la parte desde... A ver, denme un segundito. Les voy a leer yo. Que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué nosotros encontramos en esta parte del credo? Encontramos la utilización de ciertas palabras, como por ejemplo concepción, nacimiento, padecimiento, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué se usan todas estas palabras en esta parte del credo? Porque se quiere afirmar que sin una verdadera humanidad, acuérdense el contexto que se está tratando de defender, que Jesucristo era verdaderamente hombre. Sin una verdadera humanidad, Dios el Hijo no hubiera podido pasar por todas estas etapas. Solamente un verdadero ser humano es concebido, nace, todos los verbos que se usan acá, concepción, nacimiento, padecimiento, algunos son crucificados, ¿verdad? Ya no más, gracias a Dios. Muerte, sepultura e inclusive resurrección son todas etapas por las que pasa un ser humano, y lo que se está buscando es decir, Cristo era, la segunda persona de la Trinidad, era verdaderamente hombre. Ahora, acá voy a hacer un breve paréntesis porque es interesante notar que dentro de esa descripción de la humanidad de Cristo a través de las distintas etapas de la vida, se incluye también algo que es el descenso a los infiernos de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el contexto en el cual se proclama este credo de vuelta, que es la defensa de la humanidad de Cristo, podría este enunciado ser una declaración literal de ese descenso.
porque estamos hablando de la persona de Jesucristo, de la humanidad de Cristo. Así que podría ser literal, descendió a los infiernos. Sin embargo, acercarnos a una doctrina como esta es sumamente complejo. Requiere de mucho cuidado y mucho estudio. Y quiero también que sepan, por si no saben, que dentro de nuestras filas de los bautistas reformados no hay total acuerdo en cuanto a qué significa descendió a los infiernos. Mayormente van a encontrar dos posturas y son defendidas por teólogos y pastores muy respetados, que literalmente el alma de Cristo descendió a los infiernos cuando murió, o que esto es una forma alegórica de hablar de su humillación, de cómo la ira de Dios cayó sobre él cuando él habla de que ¿por qué me has abandonado para poder cargar con la culpa de los pecados? Entonces tiene la otra postura que es más alegórica, tiene un fuerte énfasis más bien en algo como en la humillación de Cristo luego, en su humillación total, o sea, fue completamente humillado, descendió a los infiernos. Entonces, esas dos posturas son las que ustedes van a encontrar si ustedes estudian un poco más esto, pero ya les adelanto que es sumamente profundo, sumamente complejo. Hay que rastrear significados de las palabras originales, hay que tratar de definir el Hades, el Seol, dónde están, qué significa, cómo, qué se habla en el Antiguo Testamento de eso, qué se entiende en el Nuevo Testamento de esos lugares, así que sumamente complejo. Lo que sí es muy lindo que nosotros podemos ver y en lo que podemos enfocarnos hoy y mirando al credo en cuanto a esta doctrina es que inclusive si Cristo literalmente descendió a los infiernos, el Hades no pudo retenerle, porque se habla de su resurrección, se habla de su ascensión y de que Él está sentado a la diestra del Padre y que gobierna desde ahí y que de hecho volverá. Así que posiblemente en la mente de ellos exaltar esto, el hecho de que los infiernos no pudieron retenerle a Cristo, era más bien el énfasis y a lo mejor no sabemos qué tanto definir una doctrina literal en cuanto a su descenso. Pero un poco más adelante van a ver cuando leamos el capítulo 8 de la confesión que vamos a leer hoy, que en un sentido nuestra confesión hace eco a cada parte del credo y hace eco al descenso también de Cristo en el credo de los apóstoles. Así que está también en nuestra confesión. En tercer lugar y último, el credo formula la obra del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. Y vamos a ver que la va a presentar en este caso en tres partes. La obra de Cristo en el credo de los apóstoles va a ser presentada otra vez en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Eso es lo que encontramos nosotros en las palabras del credo y vamos a mirarlo nomás ya a la luz de la confesión de fe. Entonces, vayamos, hermanos, si tienen su confesión, al capítulo 8 de nuestra confesión para analizar esta segunda parte del credo. Capítulo 8 de la confesión nos habla de Cristo y de su oficio como mediador. Este capítulo es espléndido en su contenido porque busca describir a nuestro bendito Señor en su naturaleza y en su oficio como mediador entre Dios y los hombres. Así que es sumamente útil para comparar la ortodoxia a la luz de la segunda parte del credo que habla de la segunda persona de la Trinidad. Para nuestro análisis vamos a usar solamente hoy los párrafos 2 y 4 del capítulo 8. Vamos a hacer lo mismo que hacemos con las partes del credo. Primero, vamos a mirar en nuestra confesión qué nos dice acerca de la deidad del Hijo. Capítulo 8, párrafo 2 dice, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. 8.2, podemos decirle 8.2, la primera parte, tenemos la declaración de la deidad de la segunda persona de la Trinidad. Ese lenguaje que ustedes encuentran en la confesión es prestado del credo niceno. Quiero leerles lo que dice el credo niceno para que vean la similitud que hay entre nuestra confesión y ese credo.
Dice, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Se dan cuenta que prácticamente está diciendo lo mismo la confesión, pero está estructurado de una manera distinta nomás, pero en esencia está diciendo lo mismo y está de hecho copiando inclusive algunas palabras. Y la palabra consubstancial, que no está en el credo niceno, está en el credo de Calcedonia. Y esa palabra ya habíamos explicado y vamos a leer más tarde esa parte del credo, significa que eran o que son literalmente de la misma esencia. Se utiliza esa palabra en nuestra confesión de fe como una afirmación de que el Padre y el Hijo son Dios en esencia. Y se utiliza, fíjense hermanos, la importancia de la palabra consubstancial. Se utiliza para declarar que son de la misma esencia, pero a la vez el hecho de que haya necesidad de hacer esta declaración, ¿qué implica? Que son personas distintas. Porque si no, no habría necesidad de usar la palabra consubstancial. ¿Por qué si no hay dos personas yo voy a necesitar definir que son de la misma esencia? Porque efectivamente son dos personas. Así que la palabra consubstancial tiene como un doble matiz, ¿verdad? De la misma esencia, porque sí son dos personas. ¿Se entiende? Es sumamente importante la palabra consubstancial para definir esta doctrina que encima estamos estudiando, una doctrina fundamental para ser cristianos y para confesar lo que el cristianismo a lo largo de la historia ha confesado. Entonces, pasamos ahora a la segunda parte del párrafo 2. En segundo lugar, entonces, vamos a ver que la confesión también enseña que la humanidad de Cristo o que Cristo fue verdaderamente hombre. Dice la segunda parte del párrafo 2 así: cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Qué misterio, ¿verdad? Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, este párrafo describe de manera muy sustancial que la humanidad de Cristo consistió en tomar la naturaleza del hombre. Dice, con todas sus propiedades esenciales e inclusive sus debilidades concomitantes. Eso significa, en otras palabras, que él fue un hombre en todo el sentido de la palabra, fue verdaderamente hombre. Pero no podemos pasar por alto la salvedad de que si bien fue verdaderamente hombre, fue el único hombre sin pecado. Así que es distinto de nosotros, ¿verdad? Verdaderamente hombre, pero sin pecado. También quiero que puedan ver que la confesión tomó prestada de vuelta las palabras del credo de Calcedonia. Dice así el credo de Calcedonia: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial. Ahí está la palabra que está en el párrafo de la Confesión de Londres. Cosustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y cosustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. Brutal realmente el enunciado de Calcedonia, ¿verdad? Y nosotros tenemos en nuestra confesión de fe, en nuestro capítulo 8, párrafo 2, tenemos la combinación perfecta del credo niceno y el credo de Calcedonia, ahí resumidos en nuestro párrafo 2. Entonces, en tercer lugar, la confesión también enseña la perfección y el cumplimiento de la obra de Cristo a favor de su pueblo. Y eso nosotros lo vamos a ver en tres momentos
como dije, en pasado, presente y futuro. Y ahora quiero que nos vayamos al párrafo 4 del capítulo 8. Aunque su obra es mucho más explicada en la confesión, es sumamente detallada nuestra confesión a la luz del credo, su cumplimiento en 3 momentos vamos a ver que refleja la enseñanza del credo. Ok, voy a leerles, si pueden abrir el párrafo 4, voy a leerles en 3 partes para que vean cómo refleja la obra de Cristo en pasado, presente y futuro. 8, párrafo 4. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. Hasta ahí tenemos la obra de Cristo en tiempo pasado, ¿verdad? En la confesión se está declarando la obra de Cristo consumada ya por nosotros. Luego dice, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. ¿Qué es eso? Es la obra de Cristo en el presente. Él sigue intercediendo por nosotros y finalmente regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al fin del mundo. Habla de un evento futuro, de un evento de la obra de Cristo que va a ser consumada en el fin del mundo o cuando el Señor vuelva. Entonces, la confesión, hermanos, está permeada en toda su extensión de la obra de Cristo y hace lo mismo que el credo, la refleja o la muestra en su aspecto pasado, en su aspecto presente y en su aspecto futuro. Entonces, antes de pasar a la siguiente sección, quiero mostrarles que aquí cuando la confesión habla de que Cristo permaneció en el estado de los muertos, está haciendo eco a el descenso a los infiernos del que habla el credo de los apóstoles. Nosotros vamos a tener muy pronto el comentario de la Confesión de Londres hecha por James Renihan, el papá de Sam Renihan, y ahí van a poder, hermanos, tomarse el tiempo para leer. Él se toma el tiempo para explicar esta parte, este término de permaneció en el estado de muerte, explica que hicimos una modificación de Westminster. Westminster habla de permaneció bajo el poder de la muerte, nosotros lo modificamos y decimos que está en el estado o estuvo en el estado de muerte, y él habla de que cuando se estudia a profundidad esa palabra, ese estado de muerte muy posiblemente hace alusión a un lugar. A un lugar. El estado de muerte no es una condición tanto como es un lugar. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro comentario, vamos a poder tomarnos el tiempo para estudiar eso. Les aliento a que si van a ir a estudiar eso en el momento cuando tengamos eso, también estudien la otra postura, vean ambas posturas y entonces podemos, a pesar de que esto sea algo sumamente complejo, sumamente difícil de estudiar, como hablábamos con el hermano Carlos, eso no significa que sea algo a lo que tengamos que tenerle miedo, ni que tengamos que pensar que no se puede estudiar. Podemos estudiarlo, pero con mucho cuidado, porque estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad y estamos diciendo o afirmando que descendió a los infiernos. Entonces es una postura bastante delicada de estudiar. Deben de ver ambos lados si es que van a estudiarla, pero quería nada más mostrarles que nuestra confesión hace eco de esto también. Volviendo un poco a nuestro tema justamente y tomándome ya lo último que dijo Carlos, la tercera parte justamente evidencia la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. Así que muy importante realmente ese comentario, muy útil para enganchar la segunda parte con la tercera. Entonces, vamos a ver un poco 3 observaciones que hay sobre la tercera persona en la Trinidad. En primer lugar, aunque el credo simplemente se refiera a estas grandes doctrinas, la última parte del credo bajo el número 3 que ustedes tienen dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. ¿Se dan cuenta que es como un listar doctrinas? Dice, creo en el Espíritu Santo, pero no dice nada más. Creo en la Iglesia Universal, pero no dice nada más. Creo en la resurrección, nada más. O sea, es como un listado de un montón de doctrinas. Lo primero que quiero que vean es la importancia que tenían estas doctrinas, por eso
se citan en el credo. Así que estas doctrinas, que aparentemente ahí son solamente listadas, son sumamente importantes, por eso están incluidas como parte de la ortodoxia. En segundo lugar, tenemos una idea del contenido de esas declaraciones cuando las comparamos con credos posteriores. Cuando miramos a Nicea, miramos a Calcedonia, comenzamos a entender qué querían decir en el credo de los apóstoles con todas estas doctrinas o estos enunciados. Por ejemplo, al hablar del Espíritu Santo, el credo niceno hizo explícito su deseo de proclamar la deidad del Espíritu Santo. Así que si el credo niceno desarrolló más, creo en el Espíritu Santo, quiere decir que acá creo en el Espíritu Santo, en el credo está declarando la deidad de esa persona. Porque ese es el camino que tomaron los credos posteriores, explayarse en cuanto a la deidad del Espíritu Santo. Leemos en uno de los credos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Claramente declarada o confesada la deidad del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, por el hecho de que esta tercera sección se levanta sobre la persona del Espíritu Santo, sobre la tercera persona de la Trinidad, se puede entender que el hilo conductor de la sección es su ministerio o su obra. El hilo conductor de todo lo que se confiesa es su obra intercesora o sea, en cada creyente y también en la iglesia. Entonces, esas son las tres observaciones que vamos a mirar a la luz de esta tercera y última parte del credo, y vamos de vuelta a analizarla ahora a la luz de lo que enseña la Confesión de Fe de 1689. En primer lugar, nuestra confesión contiene cada uno de estos temas de la última sección del Credo de los Apóstoles y son presentados desde una perspectiva en que la Iglesia cristiana ha sostenido siempre. Entonces, lo primero que nosotros vemos en cuanto a las doctrinas que acabamos de leer en la parte 3 del credo es que aquí, si nos vamos a nuestra confesión, vamos a encontrar que están contenidas entre los capítulos 24 al 31, si no me equivoco. Capítulos 26, sí que. Ya voy. 26, acá me equivoqué. 26 al 32. La importancia. Acá, que eran doctrinas importantes. Que todas esas doctrinas de la Iglesia Universal, perdón de los pecados, la resurrección, creo en el Espíritu Santo, son doctrinas importantes para el credo, por eso las incluyó. Y acá, en estos capítulos, vamos a mostrar todo el desarrollo de esas doctrinas. Eso es lo primero. El capítulo 26 es el capítulo sobre la iglesia. Este capítulo contiene 15 párrafos y aunque presenta la posición bautista, mayormente presenta la posición bautista sobre el gobierno, sus primeros 4 párrafos del capítulo 26 enseñan la doctrina apostólica de la Iglesia Universal. Creo en la Santa Iglesia Universal. Así que enseñan la doctrina apostólica de la Iglesia Universal. El capítulo 27, la comunión de los santos. Los capítulos 28, 29 y 30 hablan de los sacramentos, del bautismo, de la cena del Señor. El capítulo 31 del estado del hombre después de la muerte. Y el capítulo 32 del juicio final. Así que ven cómo hace eco a todo lo que se encuentra listado en el credo de los apóstoles. En estos capítulos podemos ver la ortodoxia de la confesión de fe, la cual no solo va a desarrollar cada una de estas doctrinas, sino que inclusive respetó el orden en el que se establecieron en el credo de los apóstoles. Bajo el mismo orden, la Confesión de Fe de Londres organizó sus capítulos 26 al 32. Y eso, hermanos, es otra prueba más de su ortodoxia. El hecho de respetar inclusive el orden del credo de los apóstoles. En segundo lugar, dijimos que también el credo enseña la deidad del Espíritu Santo. Una vez más, ahora tenemos que volver al capítulo 2 de nuestra confesión de fe. En el capítulo 2, párrafo 3, leemos: en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa.
Así que aquí se declara en el capítulo 2, párrafo 3, la primera parte. Capítulo 2, párrafo 3, primera parte, nosotros encontramos una declaración clarísima de la deidad del Espíritu Santo. Más adelante la confesión también expresa que junto con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es infinito, sin principio y por lo tanto un solo Dios. Y con esta declaración se cierra ese concepto de la divinidad en las tres personas de la Trinidad. Y en tercer lugar, hermanos, aunque la confesión de fe no tenga realmente un capítulo específico sobre el Espíritu Santo, no hay un capítulo dedicado solamente a la persona del Espíritu Santo, su misma estructura evidencia esto. Está dispuesta sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Para eso hay que analizar los capítulos 10 al 18 de la confesión. Aquí lo que debemos hacer para profundizar es analizar los capítulos 10 al 18. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en los capítulos 10 al 18? Una sección a la que le llamamos la sección del pacto. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que la confesión tiene una estructura y tiene secciones. Esta sección es la sección que se llama el pacto o del pacto. Y aquí notamos dos cosas, que tanto en la obra que hace Dios, en la salvación del hombre, como en la participación del hombre en su salvación, es realmente la obra del Espíritu Santo la que permite que la salvación sea una realidad, que llega a la vida de la persona, que se mantiene y que se va a consumar en algún momento. La obra del Espíritu Santo es la que hace que la obra de Dios y la participación del hombre se hagan realidad, que llegue en un momento del tiempo a la vida del hombre, que se mantenga a lo largo de su vida en este mundo y que se consume cuando muera la persona, el creyente, o cuando Cristo vuelva. Es la obra del Espíritu Santo la que hace eso. Y nosotros vemos que la obra de Dios se encuentra en los capítulos 10, el llamamiento eficaz, 11 la justificación, 12 la adopción y 13 la santificación. Y vemos también la participación del hombre que puede dividirse en los capítulos 14 al 18, donde vemos la fe salvadora, el arrepentimiento para vida. Entonces esto se puede dividir de vuelta acá. Podemos hacer una subdivisión de 10 al 14, la obra de Dios, 15 al 18, la participación del hombre. El Espíritu Santo es quien hace posible que esto se consume, que esto se lleve a cabo, que esto se mantenga y se consume al final de la vida del creyente. Entonces, la razón por la que los bautistas particulares escogieron la confesión de Westminster y la declaración de Saboya como las más cercanas para tomar de ellos su esquema o su molde para formular su propia confesión, nos recuerda el deseo original que ellos tuvieron de que su ortodoxia sea comprobada. Nuestra confesión es exactamente equivalente a estas dos confesiones en los asuntos de ortodoxia cristiana. Entonces, a través de un breve análisis del credo de los apóstoles, que es lo mismo que hicieron Westminster y Saboya, nosotros podemos ver que en nuestra confesión de fe está incluido el estándar de la ortodoxia cristiana. A tal punto que en algunas ocasiones, inclusive nosotros tomamos el mismo lenguaje y el mismo orden que tenían esas doctrinas en los credos, así como en esas confesiones ortodoxas ya reformadas, como la de Westminster y Saboya, que son anteriores a la Confesión de Londres. Entonces, con eso, hermanos, terminamos hoy lo que es comprobar la ortodoxia a la luz del credo de los apóstoles. Quisiera saber si tenemos tiempo para a lo mejor una pregunta más, una última pregunta. ¿Alguna duda específicamente sobre la tercera parte? ¿O en general entre lo que hablamos el domingo pasado y este? Clarito, hasta donde se puede, nuestra mente finita tener claro, ¿verdad? Vamos a dar cierre con eso entonces y nos preparamos para el culto.